Merhaba, bienvenidos a una nueva entrega de estos vídeos, esta serie de vídeos que llevo haciendo sobre cosas interesantes y sorprendentes sobre Turquía, un pasito ya más cerca de los 300 datos. Así que hoy os voy a contar 25 nuevos que espero que os gusten y os diviertan y vamos a comenzar. 1. La Torre de Gálata que estáis viendo aquí en la imagen fue construida por los genoveses en el siglo XIV y en aquel momento fue la construcción más alta de todo Estambul. En el siglo XVI fue utilizada como prisión y en el siglo XVIII como torre de vigilancia para incendios. Es verdad que originalmente existía otra torre construida por los bizantinos que se llamaba Megalos Pirgos, pero estaba ubicada en otro lugar y de ella hoy no queda nada. 2. La lucha de toros de Kafkasör en Artvin es muy típico de esa región y desde luego es una corrida de toros única, ya que al contrario de lo que ocurre en España, esto es una lucha entre dos toros. Parece ser que es una tradición histórica que se remonta hasta el Imperio Otomano. 3. San Jorge, uno de los santos más venerados en los países europeos, famoso según la leyenda por matar al dragón, nació en la Capadocia en el siglo III y fue hecho mártir en lo que hoy es la ciudad de Izmit, ambas en suelo turco. 4. Que le salgan los dientes al bebé es un buen signo y se suele celebrar bastante en la cultura turca. Por ello se suele hacer una ceremonia que se denomina Hedik, aunque tiene diferentes nombres según las regiones, y cuyo objetivo es que los dientes del bebé se fortalezcan, que nazcan fuertes. Una de las cosas más llamativas que se hace en estas celebraciones es que se suelen poner diferentes objetos en el suelo, ya sean bolis, un cuaderno, una regla, lápices, y lo que el niño, el bebé, vaya a coger primero se cree que determina la profesión que vaya a tener de mayor. 5. No sé si lo habíais pensado, pero Turquía tiene fronteras con 7 países y esos 7 países tienen alfabetos diferentes. El griego, el búlgaro, el georgiano, el armenio, el árabe por Siria y por Irak, el persa por Irán, que es igual que el árabe pero se añaden 4 letras más, y el propio alfabeto turco, que es igual que el latino pero añadiendo 6 letras más. 6. Teli Baba es el santo casamentero de Estambul. La leyenda cuenta que al cortar un oropel de su sarcófago, esto ayudará a las chicas a encontrar un marido. Eso sí, si se cumple, es obligatorio devolverlo de nuevo a su lugar. Por eso muchas mujeres cumplen con ello el mismísimo día de su boda y le hacen una visita al santo. Para más información sobre esta historia, os invito a que visitéis el blog de Planeta Estambul porque yo lo saqué de ahí. 7. En Italia existe una expresión incluso hoy en día que es Mammali Turchi, madre mía los turcos, que sirve para expresar un peligro grave e inminente. Creo que no hace falta que explique que todos entendemos de dónde viene ese miedo hacia los otomanos. 8. La tradición de Sayagezme comenzó en Asia Central pero se ha conservado hasta nuestros días, celebrándose la segunda semana de febrero en Turquía. Según las creencias de los antiguos Göktürk, los turcos nómadas que vivían en las estepas de Asia Central, esa era la época en que llegaban los malos espíritus y los hombres se dedicaban a vestirse con diferentes atuendos para enfrentarse a ellos y ahuyentarlos. En la actualidad ya no tiene este significado, pero se sigue conservando como espectáculo. No sé si os interesaría que hiciera un vídeo al respecto, pues me lo dejáis en los comentarios. 9. Aunque pueda resultar un poco sorprendente, en Turquía existe una ciudad y una provincia que se llaman Batman. No sabría deciros si es el nombre más raro que existe en Turquía, pero desde luego es uno de ellos. Si conocéis más nombres extraños de ciudades o pueblos en Turquía, pues también me lo dejáis en los comentarios. 10. Se dice que cuando Alá mandó al profeta Adán a la tierra lo hizo montando a lomos de un caballo alado que tenía 4 ojos. Para que el caballo no regresara al paraíso, Adán le cortó las alas y de tanto llorar, 2 de los ojos que tenía el caballo se quedaron ciegos, que son los huecos que hoy en día tienen los caballos encima de los ojos. 11. Pues hablando de caballos, se cree que el término Capadocia significa tierra de bellos caballos. Se dice que los caballos de esa región eran tan hermosos que los ofrecían como regalo a los reyes asirios y también a los reyes persas Darío y Jerjes. 12. Existe tal afición a la lectura de los pozos del café turco entre la gente en general que han aparecido varias aplicaciones de móvil que tú te descargas, mandas unas cuantas fotos de los pozos de tu café y te adivina tu futuro. Yo las he usado.
13. Los hititas fueron una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad, con uno de los ejércitos más fuertes del momento y recordadas hoy en día por ser una de las potencias que firmaron el primer tratado de paz de la historia que sepamos. Pues llegaron a la península de Anatolia hace 4000 años y desaparecieron de forma repentina en el 1200 a.C. Perdón por el cambio de ángulo, pero literalmente mi cámara ha saltado del trípode, entonces seguimos desde aquí. 14. Se cuenta que la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, recibió un bofetón por parte de la madre del sultán cuando ésta intentó entrar en el harem de visita. Como ya os he contado en otras ocasiones, el harem es una parte de la vivienda que es absolutamente privada y, por supuesto, a ella no pueden acceder visitas, ni siquiera las de una emperatriz. 15. El tiro con arco es un deporte muy valorado en Turquía, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y tiene una gran tradición cultural e histórica. Se practica a pie o a caballo y es algo que los turcos llevan haciendo desde hace muchísimo tiempo. Se cuenta que los primeros turcos en las estepas asiáticas eran capaces de lanzar una flecha montando de espaldas en el caballo. 16. En Turquía es de mala educación sonarse los mocos de manera ruidosa en público. Si no hay más remedio que hacerlo, pues se recomienda ir al baño o salirse de la habitación para hacerlo. 17. En 1844 la lira fue introducida por primera vez como moneda oficial en Turquía. Hasta aquel momento la moneda era el kurus, que pasó a ser una subdivisión de la lira. 18. Para dar la bienvenida al Año Nuevo en Viena suena la campana Pummerin en la Catedral de San Esteban. Esta campana solamente se toca en ocasiones muy especiales, por ejemplo para Nochevieja, pero no es la original. La original se destruyó en un incendio en 1945, pero estaba hecha con el bronce fundido de los cañones turcos en el siglo XVIII. 19. Turquía es uno de los países que más turistas recibe en el mundo. Según la Organización Mundial del Turismo, en el 2021 viajaron 30 millones de turistas a Turquía y se puso en el número 4 a nivel mundial. Por encima de Turquía, recibiendo más visitantes, están Francia, México y España. Además, Turquía es el único país que tiene a dos de sus ciudades en el top 10 de las ciudades más visitadas del mundo. Tenemos, por supuesto, a Estambul, que está en 8º lugar, con más de 13 millones de visitantes, y Antalya en 10º lugar, con 12 millones. 20. Cada 10 de noviembre en toda Turquía se conmemora el fallecimiento de Mustafa Kemal Atatürk, el primer presidente de la República de Turquía. Llevan a cabo muchos actos en su honor, por ejemplo, visitar su mausoleo. Y a las 9:05 de la mañana, que es la hora exacta de su fallecimiento, todo el país se para y guarda un minuto de silencio. 21. Pamukkale, este lugar que estáis viendo aquí en pantalla, que es precioso, tiene un nombre muy bien escogido porque significa literalmente castillo de algodón. 22. Este manuscrito que estáis viendo aquí en pantalla data del siglo IX y fue descubierto en China. Está escrito en el antiguo alfabeto turco y es una de las fuentes más importantes sobre la religión y la cultura de los antiguos turcos. Además, es el único manuscrito completo escrito enteramente en la escritura de los turcos antiguos. 23. El mito griego de Narciso parece ser que tiene su origen en Turquía, o eso afirma un periodista turco que asegura haber encontrado el arroyo en donde se vio reflejado Narciso. Os pongo en antecedentes para los que no conozcáis este mito. Narciso era un joven extremadamente bello que estaba condenado a enamorarse de sí mismo si alguna vez veía su propio reflejo. Y esto llegó a ocurrir cuando se vio en un arroyo y se acercó tanto que acabó ahogado. Pues parece ser que todo esto ocurrió en Karaburun, que es un lugar de la provincia de Izmir. 24. La fachada de la biblioteca de la Universidad de Karabük es sin duda una de las más originales del mundo y de hecho recibe visitas de todas partes para verla. Os la estoy poniendo aquí en pantalla para que juzguéis vosotros mismos. Como veis, no deja lugar a dudas de lo que hay dentro de este edificio porque son hileras de libros colocados como si estuvieran en una estantería. Y 25. Esta flor que estáis viendo aquí en pantalla, que es tan típica nuestra de las fiestas navideñas y que nosotros llamamos flor de Pascua, en Turquía se conoce como flor de Atatürk. La verdad es que el origen de la planta es de México, pero hay algunas fuentes que afirman que era la planta favorita de Atatürk
y que fue él el que promovió que se cultivara en Turquía. Por tanto, los botánicos dedicados a ello, los botánicos turcos dedicados a ello, decidieron nombrarla así, en honor a Atatürk. Pues acabo de terminar de daros vuestra ración de 25 datos más sobre Turquía, que parece que nunca tienen fin. Siempre traigo nuevos datos, sobre todo gracias a vosotros, que me ayudáis mucho mandándome mensajes con cosas curiosas que encontráis. Por favor, seguir haciéndolo, que yo lo seguiré incluyendo en estos vídeos. Y con esto me despido hasta un próximo vídeo en el que espero veros a todos y que no me falléis.